La leyenda del Guagua Aucas. El niño que nunca debió nacer bajo la sombra del volcán. Relato, por Ciela Gracchi. Dicen los abuelos de la sierra que, mucho antes de que las carreteras cortaran los páramos y antes de que los celulares alumbraran la noche, existió un ser que no era ni niño ni espíritu, sino algo nacido del rencor de la tierra misma. Lo llamaban el Guagua Aucas, el niño salvaje, criatura que deambula por los altos cerros cuando la luna se oculta detrás de los volcanes. El origen prohibido. Cuenta la gente antigua que, en los alrededores del Cotopaxi, vivía una mujer llamada Mama Santuna. Era partera, sabia y respetada, atendía nacimientos incluso en medio de tempestades. Una madrugada, mientras una helada espesa caía sobre el páramo, unos golpes desesperados sonaron en su choza. Era una joven mujer, pálida, temblorosa, cubierta de barro y sangre. No traía esposo, ni familia, ni nombre. Solo repetía entre sollozos: «Está viniendo, ayúdeme, no es un niño normal». Mama Santuna, acostumbrada a la dureza de la vida, la hizo entrar. Pero al acercarse, sintió algo extraño. El vientre de la joven se movía como si el bebé tuviera la fuerza de un animal adulto. Los latidos no sonaban a corazón humano, sino a tambores lejanos, como si la tierra misma estuviera tocando un aviso. Cuando el parto comenzó, un viento helado barrió la choza, apagó la vela y rasgó el techo de paja. Entonces un grito agudo, inhumano, llenó la madrugada. Había nacido el Guagua Aucas. No lloró. No buscó calor. Sus ojos eran oscuros, profundos, como dos agujeros hacia otra realidad. Tenía dientes desde el primer aliento, y sus uñas parecían pequeñas garras. La madre, horrorizada, huyó hacia la noche. Nunca más se supo de ella. Mama Santuna, temblando, intentó envolver al recién nacido, pero este se escapó arrastrándose con una agilidad imposible y desapareció entre las sombras del páramo. El niño de los cerros. Desde entonces, comenzaron las historias. Los pastores afirmaban ver, al caer la tarde, a un niño pequeño corriendo entre las quebradas. A veces lloraba como un bebé, otras veces imitaba voces humanas, llamaba por su nombre a quien se acercaba o repetía los gritos de sus familiares para confundirlos. Cuando alguien se arrimaba demasiado, el Guagua Aucas se dejaba ver, desnudo, delgado, con la piel grisácea por el frío. Caminaba en 4 extremidades, pero podía ponerse de pie cuando quería. Sus ojos siempre brillaban, incluso sin luna. Era rápido. Muy rápido. Quienes lo veían aseguraban que nunca dejaba huellas en la tierra húmeda. Otros juraban que lo habían encontrado dormido como un niño normal, pero al intentar cargarlo, este se retorcía y rugía como un puma. Las desapariciones. Con los años empezaron los rumores más oscuros. Borregos desgarrados por la madrugada, niños que se perdían siguiendo un llanto que oían entre la niebla, caminantes que juraban sentir una mano pequeña alándoles el poncho antes de caer en una quebrada. Un anciano llamado Taita Yuska contaba que una noche, en plena neblina, una figura menuda lo llamó con voz dulce. «Taita, ayúdeme, tengo frío». Cuando él se acercó, la criatura levantó la cabeza. Tenía la boca llena de dientes afilados. «Usted ya no se va», susurró. El anciano logró salvarse solo porque su perro ladró y la criatura huyó con una velocidad imposible, dejando un chillido que retumbó en el páramo por minutos. El castigo del volcán. La leyenda dice que el Guagua Aucas no es simplemente una criatura perdida, sino un espíritu de advertencia. Algunos creen que nació del odio acumulado en la tierra por siglos de sangre derramada, otros dicen que es hijo de un demonio que ronda los volcanes, otros, que la joven madre fue víctima de un pacto prohibido. Lo cierto es que, cada vez que el Cotopaxi tiembla o exhala humo, los abuelos aseguran ver al Guagua Aucas correr por las laderas, como si celebrara la furia de su verdadero padre, el volcán. Advertencia final. Si alguna noche caminando por la sierra escuchas el llanto de un bebé en la distancia, no te acerques. Si ves a un niño pequeño sentado entre los ichus, no lo llames. Y si oyes una vocecita que imita a alguien que amas, repitiéndote que lo sigas, cierra los ojos. Camina rápido. No mires atrás. Porque puede ser él. El que nació sin alma. El que corre sin dejar huellas. El Guagua Aucas. Dicen los abuelos que el Guagua Aucas no camina solo.
y que lo que vino después de su nacimiento fue apenas el primer temblor del terror que duerme bajo los páramos ecuatorianos. Pasaron los años. En las comunidades cercanas al Cotopaxi comenzaron a notar algo extraño. La neblina se quedaba quieta, como si estuviera viva, observando. Era tan densa que parecía sujetar los árboles, cubrir los caminos y tragarse el sonido. Los caminos de los pastores se hicieron silenciosos. Los animales ya no querían ir hacia las alturas. Las llamas y ovejas se revolcaban inquietas durante la noche, como si sintieran que algo las rodeaba desde la oscuridad. Una mañana, los pastores encontraron marcas en la tierra. No eran de humano, ni de lobo, ni de puma. Eran huellas pequeñas, de niño, pero con 4 dedos alargados y curvos, como garras. El guagua Aucas había vuelto. Pero ya no estaba solo. Las noches comenzaron a llenarse de sonidos que nadie podía identificar. Ecos que rebotaban en los cerros. Susurros que imitaban voces de familiares muertos. Risas débiles de niños que jugaban donde no había nadie. Los ancianos dijeron que esas eran señales de que los imbunche, los niños deformados por brujas, habían salido de sus cuevas. Otros aseguraban haber visto sombras que caminaban torcidas, como si sus huesos no estuvieran bien puestos. Algunos hablaban de los vaca, espíritus guardianes convertidos en piedra que cobraban vida en las noches sin luna. Pero la peor aparición vino del páramo alto. El guagra puma. Un pastor lo vio primero. Un puma enorme, pero sin piel, mostrando músculos tensos y palpitantes. Tenía ojos blancos, sin pupilas. Y cada vez que respiraba, la neblina se movía como si obedeciera sus órdenes. Donde el guagra puma pasaba, la tierra se quemaba de frío. Los animales caían muertos sin explicación. Y el viento retrocedía, como si temiera tocarlo. La gente empezó a sospechar que el guagua Aucas lo estaba guiando, como si fuese su criatura, su sombra, su guardián. Una familia indígena, los Quispe, vivía cerca de una quebrada profunda. Esa noche escucharon un llanto a lo lejos. «Debe ser un bebé perdido», dijo la madre. Pero el padre recordó la advertencia de los abuelos. Se quedó inmóvil, escuchando. El llanto se transformó, poco a poco, en una risa débil, luego en una voz que decía: «Mamá, ven, tengo frío». La mujer reconoció la voz. Era la de su hijo fallecido hacía meses. Ella, temblando, abrió la puerta para correr hacia el sonido. El padre, rápido, la sujetó. Porque afuera, entre la neblina inmóvil, se veía una silueta pequeña, demasiado quieta para ser humana. La mujer lloró toda la noche. Porque la voz siguió llamándola hasta el amanecer. Y al amanecer encontraron, frente a la casa, una mano pequeña hecha de ceniza, como una burla. Una madrugada, una cuadrilla de arrieros subía hacia el páramo. La neblina era tan espesa que debían caminar en fila. De pronto, escucharon pasos alrededor. Muchos pasos. Como si decenas de personas caminaran junto a ellos. Cuando la neblina se movió, vieron figuras humanas. Altas, flacas, sin rostro, envueltas en ponchos rotos. Sus cabezas eran lisas, sin ojos, sin boca, sin nariz. Los arrieros corrieron, pero las figuras los seguían, silenciosas, deslizándose sin tocar el suelo. Uno de ellos cayó y los demás lo escucharon gritar. Cuando volvieron con ayuda, encontraron solo su ropa. Y dentro, una piel vacía, como si algo lo hubiese absorbido desde adentro. Los ancianos dijeron que esos eran los ayahuamundos, espíritus sin identidad que despiertan cuando un ser del inframundo ha abierto la puerta. Y todos sabían quién era ese ser. Un día, al caer la tarde, un pastor que buscaba sus llamas extraviadas lo vio. Era el guagua Aucas. Pero ya no era el niño salvaje de años atrás. Había crecido, o se había transformado. Su piel era gris oscura, con venas que parecían raíces iluminadas. Sus ojos seguían siendo pozos negros, pero ahora brillaban con un fuego interno. Sus dientes habían crecido tanto que sobresalían incluso con la boca cerrada. Y su cuerpo caminaba torcido, como si sus huesos pudieran moverse a voluntad. Cuando el pastor quiso correr, el guagua Aucas habló. «Ya no estoy solo. El páramo me escucha. Las criaturas caminan conmigo». Detrás de la neblina se abrió,
revelando las siluetas de los Imbunche, del Guagrapuma, de los Ayahuamundos, y otras sombras que no tenían forma, como si fueran fragmentos de pesadillas. El Guagua Aucas levantó la cabeza hacia el volcán y dijo: «Mi padre despierta. Y cuando él abra los ojos, ustedes llorarán sangre». El pastor nunca llegó a casa. Solo encontraron su sombrero, lleno de tierra negra y fría. La oscuridad que cayó sobre los páramos después del regreso del Guagua Aucas no fue una oscuridad común. Fue una noche que parecía tener peso, como si colgara del cielo. Los animales dejaron de cantar. Los vientos se detuvieron. Y los volcanes, desde el Cotopaxi hasta el Tungurahua, quedaron en un silencio antinatural, como si todos estuvieran escuchando algo, esperando algo. La mañana siguiente a la aparición del Guagua Aucas, el sol no pudo atravesar la neblina. Era como si un enorme manto gris hubiera sido extendido sobre la sierra. Las chacras quedaron oscuras. Los pájaros chocaban contra los techos porque ya no distinguían el cielo del suelo. Y las personas se despertaron con una sensación desagradable, como si algo estuviera respirando muy cerca de ellos. Aquel día lo llamaron el día del ojo cerrado, porque parecía que el mundo había sido abandonado por la luz. Y fue entonces cuando las criaturas comenzaron a multiplicarse. En la ladera oeste del Cotopaxi apareció una enorme grieta. Los ancianos de la comunidad del Pedregal decían que esa abertura no era natural. Tenía bordes lisos, casi pulidos, como si algo enorme hubiera empujado desde abajo. Por las noches, la grieta expulsaba un aliento caliente y húmedo, olor a carne quemada y tierra vieja. Quienes se acercaban oían voces. «Déjanos salir. Tenemos hambre. Él nos ha llamado». Los jóvenes que intentaron sellarla regresaron con los ojos en blanco, murmurando frases incomprensibles, como si algo hubiera conversado directamente con sus mentes. Con el resurgir del Guagua Aucas, viejos espíritus de los pueblos originarios volvieron a caminar entre los cerros. Los Runacunapac Kichka, los dedos del hombre, eran espíritus que antaño guiaban a los muertos hacia el camino correcto. Pero, sin luz que los oriente, se habían convertido en sombras perdidas. Aparecían como manos gigantes hechas de humo negro, deslizándose por la tierra. Abrían agujeros en los caminos, atrapaban animales y los arrastraban bajo tierra sin dejar rastro. Algunas noches, esas manos tocaban las puertas de las casas. Una sola vez. Suave. Como si llamaran. Quien abría, desaparecía. La neblina, que días antes solo observaba, ahora caminaba. Dentro de ella se formaban figuras. Transparentes, altos, con dientes largos y ojos vacíos. Eran los espíritus de guerreros aucas caídos en batallas ancestrales. Sus gritos hacían caer a los animales al suelo como si un rayo los hubiera golpeado. Mujeres espectrales con coronas de flores secas, arrastrando cadenas hechas de huesos. Cantaban canciones antiguas, dulces al inicio, pero al final se transformaban en chillidos desgarradores que podían partir la madera. Criaturas sin forma fija. A veces tenían cuerpo de niño, otras de anciano, otras de animales deformes. Su risa era idéntica a la de un familiar cercano. Engañaban. Confundían. Y finalmente atacaban desde atrás. Estas entidades rodeaban las comunidades enteras, aislándolas del mundo exterior como si fueran presas en un corral sobrenatural. Una noche, un resplandor rojo iluminó la ladera del volcán. La comunidad de Mulaló se despertó con un gruñido profundo que sacudió la tierra. En la cima del cerro Rumiñahui, lo vieron. Era el Guagua Aucas. Pero ya no era solo una criatura del páramo. Ahora parecía un pseudodios oscuro. Sus huesos sobresalían como cuchillas. Su piel se había ennegrecido. Y alrededor de él flotaba un aura rojiza que hacía vibrar el aire. Sobre su cabeza, la neblina se arremolinaba hasta formar una enorme cara de niño, llorando y riendo al mismo tiempo. Esa cara era tan grande como una nube. El Guagua Aucas habló con una voz gutural que parecía provenir del mismo volcán. La tierra está abriendo sus puertas. Los que fueron olvidados están regresando. Ustedes ya no son los dueños de este páramo. A sus pies, las criaturas y espíritus que habían despertado se inclinaban. La grieta del inframundo escupió un rugido tan profundo que los vidrios de las casas estallaron. Y entonces, el volcán tembló.
No era un temblor normal. Era un latido. Como si el Cotopaxi hubiera cobrado vida. Los chamanes de todo el Ecuador se reunieron, desesperados. Algunos llegaron desde Otavalo, otros desde Pastaza, otros desde el Osuar del Sur. Todos coincidieron en una sola visión. El Guagua Aucas no es una criatura. Es un heraldo. Y el verdadero horror aún no ha salido. En sueños, los chamanes vieron un enorme ojo abriéndose dentro del volcán. Un ojo rojo, lleno de odio antiguo. El Guagua Aucas, extendiendo sus brazos huesudos, murmuró: «Cuando él despierte, el páramo será un cementerio eterno». Y antes de que pudiera revelarse el nombre del ser que dormía bajo el Cotopaxi, la tierra se partió. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La grieta en la ladera del volcán ya no era una herida. Era una boca abierta. Una boca que respiraba, que sangraba vapor, que murmuraba en una lengua más antigua que los pueblos mismos. Los abuelos y chamanes sabían que aquello no era simplemente un fenómeno natural. El Cotopaxi estaba despertando. Y lo que vivía dentro no era fuego, ni roca, ni lava. Era una entidad. Una entidad que llevaba siglos dormida. Y el Guagua Aucas era su mensajero. La oscuridad que cubría el páramo fue atravesada por un resplandor rojo intenso. El Cotopaxi no estallaba lava, estallaba luz sangrienta, como si un corazón gigante latiera dentro de él. Cada latido hacía caer a los animales al suelo. Los bebés humanos lloraban sin parar. El agua de los ríos temblaba como si quisiera escaparse de la tierra. Entre la neblina, los pastores observaron que el aire mismo vibraba. La tierra respiraba. Y en medio de ese resplandor, apareció él. El Guagua Aucas ya no tenía forma de niño. Tampoco de humano. Su cuerpo había crecido, retorcido por fuerzas que ningún mortal podía comprender. Tenía brazos largos como ramas quebradas, piernas que se doblaban en direcciones imposibles, y una piel negra llena de fisuras brillantes, como si dentro de él ardiera lava viva. Su cabeza, grande, desproporcionada, tenía 3 ojos. 2 negros como agujeros. Y uno rojo al centro, palpitante, que abría y cerraba como un párpado de roca incandescente. De su boca, repleta de dientes alargados, salía un vapor oscuro que hacía enfermar a quien lo respirara. Y sobre sus hombros flotaban sombras que parecían niños llorando, pero sin rostro, pegadas a él como si fueran parte de su alma mutilada. Cuando habló, su voz quebró los vidrios de 3 comunidades. Él ya mira, él ya despierta, ustedes son la ofrenda. La grieta del volcán empezó a abrirse más. De ella surgieron entidades que los abuelos llamaban criaturas pequeñas, con piernas torcidas y pies al revés. Corrían tan rápido que solo dejaban zumbidos en el aire. Los que los veían quedaban sin sombra, y quien pierde su sombra, pierde su vida en 3 días. Parecían humanos, pero no tenían órganos. Se movían como marionetas. Podían imitar voces humanas, incluso las de familiares lejanos, para atraer a sus víctimas. Mujeres hechas de humo negro y espinas. Sus cabellos eran serpientes de ceniza. Su canto podía quebrar huesos desde lejos. Espíritus del agua que salieron de las quebradas y ríos. Eran figuras transparentes, como si estuvieran hechas de agua muerta. Arrastraban todo lo que se movía hacia lo profundo. Todas estas criaturas comenzaron a caminar hacia las comunidades, guiadas por el Guagua Aucas como si fueran su ejército personal. Los chamanes, reunidos en un ritual desesperado, lograron ver lo que dormía dentro del Cotopaxi. Un ente primordial, llamado por algunos Apu Manchay. El señor del miedo antiguo. No era un dios. No era un demonio.
Era un espíritu ancestral que existía desde antes de que el mundo tuviera forma, desde antes de las montañas mismas. Y ese ser tenía un solo ojo. Un ojo gigantesco, rojo, que se abría lentamente dentro del volcán. Cada vez que ese ojo parpadeaba, moría un ave en el cielo. Cada vez que observaba hacia afuera, la tierra se hundía 1 centímetro. Y cada vez que enfocaba su mirada hacia una comunidad, la gente sentía un dolor en el pecho, como si un puñal invisible los atravesara. Los chamanes cayeron al suelo, sangrando por la nariz, murmurando: «No podemos enfrentarlo, es más antiguo que la luz». Con todas las criaturas detrás, el Wawa Aucas descendió del cerro Rumiñahui. Las casas vibraban con cada paso. Los perros gemían. Los ancianos lloraban sin razón aparente. A donde él caminaba, la vida se marchitaba. Las flores se secaban, los árboles se torcían, las piedras se volvían negras. Cuando pasaba cerca de una casa, las sombras dentro de ella se levantaban y comenzaban a imitar los movimientos de los habitantes, pero de manera lenta, grotesca, como si predijeran su muerte. La gente rezaba. Encendían velas. Colgaban cruces. Nada servía. El Wawa Aucas se detuvo frente a la comunidad de San Agustín. Alzó sus brazos monstruosos. Y todas las criaturas quedaron en silencio absoluto. Con una voz que no parecía de este mundo dijo: «Mi padre ya abrirá su boca, y ustedes serán su primer alimento». La tierra tembló. La grieta se abrió aún más. Y una luz roja gigantesca salió disparada hacia el cielo, como un latido final antes del renacer del horror. Un rugido salió del interior del Cotopaxi. No era lava. No era roca. Era un rugido humano. Un grito. Un chillido que mezclaba dolor y odio. Un sonido tan fuerte que las aves cayeron del cielo como lluvia negra. El ojo gigantesco dentro del volcán se abrió completamente. La entidad despertó. Y su sombra se proyectó sobre todo el páramo, cubriéndolo de oscuridad. El Wawa Aucas levantó sus brazos, celebrando. El reinado de los vivos ha terminado. Comienza el tiempo de la Pumanchai. Comienza el tiempo del miedo eterno. La tierra ya no vibraba, palpitaba. Cada páramo, cada quebrada, cada laguna alta era un órgano vivo conectado al Cotopaxi, donde la Pumanchai, el señor del miedo antiguo, terminaba de despertar. Las criaturas invocadas por el Wawa Aucas aguardaban en silencio. No había viento. No había canto de aves. No existía cielo, solo una enorme sombra roja proyectada por el ojo abierto del volcán. Y así comenzó el final. Las comunidades enteras estaban encerradas en sus casas. Las ventanas cubiertas con telas, las puertas reforzadas con madera, cruces, sal, hojas de eucalipto, imágenes de santos. Nada servía. Porque el mal que despertaba no era humano. Ni demoníaco. Era primigenio. El silencio se extendió como un manto. Un silencio tan pesado que podía sentirse en la garganta, como si ahogara. Y entonces, los bebés fueron los primeros en llorar. Lloraban todos al mismo tiempo. Como si vieran algo que los adultos no podían ver. Luego los perros. Luego el ganado. Luego las montañas mismas, emitiendo un quejido profundo, casi humano. En la cima del Cotopaxi, el cráter comenzó a girar. No como un volcán, sino como un ojo que rota para enfocar su visión. La luz roja se volvió oscura. Densas nubes se elevaron, pero no eran humo. Eran formas, sombras gigantes encorvadas, con brazos múltiples y rostros borrosos que lloraban sangre negra. De la grieta lateral, aquella que surgió semanas antes, emergieron tentáculos hechos de tierra y piedra, serpenteando como raíces vivas. El Apumanchai estaba abriéndose paso al mundo físico. Los chamanes del norte, centro y sur del Ecuador se reunieron en un círculo gigantesco alrededor del volcán. Habían caminado días sin descanso, guiados por visiones de muerte y por la certeza de que esta sería la última noche del mundo tal como lo conocían. Encendieron miles de velas y enterraron amuletos de oro, hueso y piedra volcánica. Comenzaron a cantar en lenguas olvidadas. Sus palabras abrieron un círculo de luz alrededor de la montaña. El Wawa Aucas, al verlos, soltó una carcajada que quebró las ramas de los árboles cercanos.
Nada puede detenerlo. Él es más viejo que ustedes, más viejo que la misma luz. Los chamanes continuaron. Uno por uno comenzaron a sangrar por los ojos. Otros se retorcían, pero no abandonaban el canto. Sabían que el sacrificio era inevitable. Lo que buscaban no era vencer. Era contener. Cuando el ritual casi completaba su círculo de luz, las criaturas del Wawa Aucas avanzaron. Los Chaki Chaki corrieron entre los chamanes, rompiendo piernas, robando sombras. Las cayanas cantaron un alarido que reventó tímpanos. Los cuerpos huecos imitaron las voces de los hijos y madres de los chamanes para quebrar su voluntad. Los ayahuamundos descendieron como gigantes sin rostro para aplastar los amuletos sagrados. La luz del ritual se debilitó. Una brecha se abrió en el círculo protector. Y fue entonces cuando apareció él. Del cráter, una gigantesca masa oscura comenzó a ascender. No tenía forma definida. A veces parecía montaña. A veces un rostro. A veces miles de manos extendidas. A veces un corazón palpitante. Un solo ojo rojo dominaba el centro de ese horror. Un ojo tan grande como una laguna. Cuando parpadeó, el cielo se partió en grietas negras. Cuando abrió la boca, una boca sin dientes, hecha de fuego y vacío, los árboles del páramo envejecieron en segundos y se desmoronaron como ceniza. La entidad no caminaba, sino que se extendía, arrastrando consigo rocas, tierra y almas atrapadas en su sombra. El Wawa Aucas se arrodilló ante él, abriendo sus brazos deformes. «Padre, toma este mundo». Los chamanes, ya casi muertos, unieron sus manos y pronunciaron el último verso del ritual sagrado. Un destello blanco surgió en medio del círculo. Una luz pura, como la primera luz del mundo. El Apu Manchai rugió. El rugido hizo temblar el cielo, hizo que los volcanes vecinos sangraran humo negro. La luz golpeó su cuerpo oscuro y comenzó a quemarlo. Pero, solo un poco. Era demasiado poderoso. El Wawa Aucas gritó, furioso, y cientos de criaturas se lanzaron sobre los chamanes. Los devoraron, los rompieron, los absorbieron. La luz se debilitó. Y el Apu Manchai continuó avanzando. A falta de ritual, sin defensores, sin rezos que funcionaran, la tierra quedó a merced del horror. El Apu Manchai abrió su boca oscura. De ella salió un viento helado, un viento que quitaba la vida con solo tocarla. Las comunidades fueron congeladas en silencio. Personas enteras quedaron petrificadas, convertidas en estatuas de ceniza oscura. Los ríos se secaron. Los cerros perdieron su verde. Las sombras se alargaron. Y comenzaron a caminar por su cuenta. El Wawa Aucas, riendo como un niño deformado, caminó entre los restos de las comunidades, tocando a los vivos para transformarlos en criaturas del inframundo. La humanidad del páramo fue borrada. Y el Apu Manchai, ahora dueño del cielo y la tierra, cubrió todo con su sombra, preparando el mundo para una era de oscuridad infinita. Cuentan los abuelos, los pocos que sobrevivieron escondidos en las cuevas más profundas, que todavía puede verse, algunas noches, una luz roja pulsando dentro del Cotopaxi. Es el ojo del Apu Manchai. Observando. Esperando. Hambriento. Dicen también que en las noches de neblina densa, el Wawa Aucas aparece cerca de los corrales, riendo, buscando nuevas formas de carne humana para ofrecer a su padre. Dicen que lo peor nunca terminó, porque la tierra aún late, aún respira, aún guarda algo que quiere salir. Y un día volverá a abrir la boca.